Hola amiguitos, hoy les voy a hablar sobre los filósofos de la filosofía medieval. Uno de ellos es Agustín de Hiponia, mejor conocido como San Agustín. Fue un filósofo, teólogo y obispo cristiano nacido en Tagaste junto a San Jerónimo, San Gregorio y San Ambrosio. Es considerado uno de los más importantes padres de la Iglesia Católica y el doctor de la gracia. Su trabajo, así como su vida, ha sido estudiado por muchísimos pensadores, teólogos, filósofos como Martin Heidegger, Nathan Arden y Jacques Derrida. Lo mencionan en muchos puntos importantes de sus obras. Agustín es conocido por sus dos obras más famosas: Las Confesiones, escrita entre los años 397, y La Ciudad de Dios, escrita entre el año 412 y el 426. Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, África. Sus padres fueron Patricia Aurelio Pagano y Mónica de Hipona, cristiana, y conocida hoy como Santa Mónica. Se supone que Agustín y su familia eran bereberes, un grupo étnico del norte de África, aun cuando en su casa, debido a la influencia romana, solo se hablaba latín. Aquí tenemos al filósofo Boecio. Fue un filósofo, teólogo y estadista romano, nacido alrededor del año 480 después de Cristo y ejecutado en el 524-25 después de Cristo. Es una de las figuras más importantes en la transmisión del conocimiento clásico y del mundo medieval. Nació en una familia aristocrática romana y recibió una educación basada en la filosofía griega y latina. Ocupó altos cargos políticos bajo el rey Ostogrado Teodorio el Grande. Fue acusado de conspiración contra el rey y encarcelado, donde escribió su obra más influyente, La Consolación de la Filosofía. Finalmente fue ejecutado en Pavia. Escribió en prisión, combina prosa y poesía, es un diálogo filosófico, explora temas como la fortuna, la proveniencia y el destino y la felicidad. Juan Escoto Eriugena fue un filósofo, teólogo y erudito irlandés medieval. Es conocido por su pensamiento neoplático y su intento de conciliar la filosofía griega con el cristianismo occidental. Nació en Irlanda y se trasladó al corte de la ley Franco Carlos el Calvo, donde fue un destacado académico. Fue un gran conocedor griego, lo que le permitió traducir y comentar sus obras a los padres de Iglesia Oriental. Sus ideas fueron controvertidas y en algunos casos condenadas por la Iglesia. Sus pensamientos y sus obras principales fueron: su obra más importante combina teológica, metafísica y filosófica neoplánica. Propone una visión panteísta, dando toda la realidad de Dios y vuelve a Él. Divide la naturaleza en 4 categorías: Dios como creador no creado, la creación en su forma intangible, el mundo material creado, Dios como meta final al que todo regresa. Tradujo al latín las obras de Pesudo. Comentó a San Agustín y otros padres de la Iglesia, como de Canterbury. Fue un filósofo, teólogo y obispo de Canterbury. Es conocido como el padre de la escolástica y por formular el famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Nació en Aosta y se convirtió en un monje benedictino en el monasterio de Bec en Normandía. Fue el prior y abad del monasterio antes de ser nombrado profesor del Canterbury. Y en 1093 defendió la independencia de la Iglesia frente al poder real, lo que se llevó el exilio varias ocasiones. Fue canonizado en 1494 y proclamado doctor de la Iglesia en 1720. También tenemos a otro filósofo como es Pedro Abelardo. Fue un filósofo teológico y lógico medieval, famoso por sus ideas en la escolástica, su contribución a la lógica y su trágica historia de amor con Elosia.
Nació en Le Fayette, cerca de Nantes, Francia. Fue un brillante maestro y debatió con algunos de los principales pensadores de su tiempo. Mantuvo un romance con Elosia, una de sus estudiantes, lo que le llevó a un escándalo con su castración por parte de los familiares de ella. Pasó el resto de su vida en monasterios, escribiendo y enseñando. Sus pensamientos y sus obras principales fueron: 1. Participó en el debate sobre los conceptos universales como humanidad. Por último tenemos a Santo Tomás de Aquino. Fue un filósofo, teólogo y sacerdote de domicilio italiano, considerado el mayor representante de la escolástica y uno de los más grandes pensadores de la filosofía cristiana. Su obra influyó profundamente en la teología católica y en la filosofía occidental. Nació en 1225 en Rocaseca, en una familia noble. Ingresó a la orden dominicana contra la voluntad de su familia, que incluso lo encarceló temporalmente por disolver. Estudió en la Universidad de París, donde fue discípulo de Alberto Tomás de Aquino. Integró el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Afirmó que el conocimiento viene de los sentidos y que el alma se une al cuerpo como forma o materia.